FUSA TV presenta un programa para conocer los principios de Dios. Valores, convivencia y palabras se unen en Conexión Vida. Nuevamente estamos con ustedes a través de nuestro programa Conexión Vida para llevarles un tema, como siempre, muy interesante. Hoy en compañía del Padre David Montoya, yo soy William Díaz, les vamos a estar acompañando durante estos minutos con temas bien importantes de nuestra Iglesia Católica. Padre David, le damos la bienvenida nuevamente a Conexión Vida. Muchas gracias, William. Estimados televidentes, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Qué alegría el poder volver a compartir con ustedes este programa. Bueno, Padre, vamos a iniciar entonces de una vez con nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con los evangelios, ¿no? Empecemos por ahí, Padre, definiendo qué es evangelio. Es importante, William, pues tener el itinerario de que ya hemos concluido ciertos bloques de la Sagrada Escritura. Hay muchas personas que se acercan a uno a preguntarle, Padre, ¿cómo nosotros estudiamos la Sagrada Escritura? ¿Cómo es mejor leerla? ¿Comenzar con Génesis y terminar en Apocalipsis? Pues no, esa no es, pues por lo general a la hora de estudiarla se aconseja, recordemos que la Sagrada Escritura tiene unos bloques, ¿verdad? Está el Pentateuco, está los históricos, que en programas pasados los estuvimos agotando, está el bloque de las cartas de San Pablo, de los evangelios. Entonces, William, es importante recordarles a nuestros televidentes que si ustedes quieren acercarse a estudiar la Biblia o quieren leerla, lo más pedagógico es que ustedes cojan cada una de esas partes de la Sagrada Escritura y empiecen en su orden, leer los bloques completos. En este caso, a partir de hoy en Conexión Vida, vamos a empezar un acercamiento hacia los evangelios. Entonces, William pues acaba de manifestar esa pregunta. ¿Qué significa esa palabra evangelio? Es importante nosotros tener en cuenta que el primero en utilizar esta palabra es el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, ahí aparece en el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay en otras traducciones que empieza el comienzo del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Evangelio, recordemos, William, que significa la buena nueva, la buena noticia. Es una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta que es de origen griego, que significa evangelium. Es la palabra en griego que precisamente significa anuncio o noticia como tal. Bueno, Padre, hoy estamos entonces hablando sobre el origen de los evangelios sinópticos, ¿no? Vamos a empezar a hablar entonces por el primero, recordemos que son dos, el prepascual y el pospascual. Hablemos del primero, Padre. Es importante, William, tener en cuenta la comunidad prepascual. ¿Cuál es la comunidad prepascual? Los discípulos y la comunidad que fueron testigos oculares de los acontecimientos de nuestro Señor. ¿Qué es un testigo ocular? Es aquel que ve, es aquella persona que está involucrada en la cena. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos llaman a testificar ante un juzgado, nos llaman porque usted fue testigo ocular, estuvo en el lugar de los hechos. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que la comunidad prepascual es esa comunidad que tuvo la oportunidad de tener en medio a Jesucristo, ¿verdad? Que lo vieron crecer. Por eso en los evangelios aparece esa frase, luego este no es el de Nazaret, luego este no es el hijo de María y de José. Entonces son personas que lo vieron crecer, que saben de dónde es él. Y por eso es tan importante, William, nosotros tener en cuenta que esa comunidad prepascual fueron los oyentes privilegiados. Si nosotros nos van a preguntar quiénes fueron los oyentes privilegiados, pues sin duda alguna fueron los discípulos y aquella comunidad que fue testiga de las obras y de los milagros y de las palabras que Jesucristo hacía. Claro que sí, Padre, en eso sí estamos de acuerdo. Los privilegiados fueron obviamente entonces los discípulos que estuvieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablemos ahora de las características también que encontramos nosotros en los evangelios, Padre.
especialmente en esas características de este tiempo prepascual. El primero de ellos es que se sitúa el grupo de Jesús y sus discípulos en una cultura tradicional. A mí me gusta, y de hecho doy gracias a Dios por la oportunidad cuando yo tuve de acercarme a los evangelios, que el padre que nos acompañaba en la materia de los evangelios nos invitaba a que antes de nosotros adentrarnos al estudio de los evangelios, es muy importante que nosotros conozcamos la cultura en donde vivía la comunidad que recibió a Jesucristo. Cuál era el sistema económico, cuáles eran las principales tareas económicas, de qué vivía la gente. Recordemos que en ese tiempo pues predominaba mucho los dracmas, los talentos, era como la moneda para intercambiar, también se intercambiaban los productos. Recordemos que en donde se desarrolla la mayor parte de los relatos de los evangelios, en los puertos comerciales. ¿En dónde fue que Jesucristo encontró a sus discípulos? Pescando, ¿verdad? Se supone que deben de ser lugares muy cercanos a los puertos, que eran los focos principales de la comercialización. Entonces, William y queridos televidentes, antes de acercarse a estudiar los evangelios, es importante que ustedes busquen las páginas de la historia, cuál era la cultura en todo su ambiente integral de las personas que hacían parte de este tiempo de Jesús. Bueno, padre, eso lo estamos hablando en el pre, ¿no? Pero ahora nos vamos para el post, ¿no? Exactamente, el tiempo pospascual. Hay muchos que le preguntan a uno, padre, ¿qué fue lo que motivó el empezarse a escribir los evangelios? ¿Qué es? Pues sin duda alguna el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no tendríamos nosotros estos escritos. ¿Qué es lo que hace que los evangelistas empiecen a poner por escrito sus textos? Precisamente el acontecimiento de la resurrección. Por eso es tan importante, y ahí es donde yo quiero que de pronto tengamos en cuenta las dos comunidades, la comunidad prepascual y la comunidad pospascual. La comunidad prepascual, sí, tenían a Jesucristo, físicamente lo tuvieron, muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, de verle, pero es que la comunidad pospascual tiene un reto grande, y es que ya no está Cristo físicamente, Él ya no está. Entonces, ¿qué es la experiencia que ellos van a tener? A Jesucristo resucitado, que es lo que nosotros también dentro de los mismos relatos vemos, las apariciones del resucitado, o sea, se muestra a aquellos que han creído. Por eso la típica frase que aparece, ¿por qué Jesucristo no se le apareció a Poncio Pilato? ¿Por qué Jesucristo no se le apareció a todos aquellos que en el día de la pasión lo acusaron? Exactamente, William. Entonces, ¿por qué no aparece? Porque ellos no tenían fe. Jesucristo se manifiesta a aquellos que tienen fe. Y padre, podemos decir que nosotros en este momento pues hacemos parte también de ese pospascual, ¿no? Porque en ese momento pues sabemos que ya nosotros no lo vemos físicamente, pero que en nuestra fe pues estamos también creyendo todo lo que Él pues realizó, y obviamente cómo se entregó por todos nosotros para salvarnos. Y es por eso es tan importante, William, cuando nosotros en la iglesia celebramos el tiempo pascual, que es los 50 días que vienen desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés. Es tan importante ese tiempo porque de eso se trata la Eucaristía, y especialmente en la homilía, recalcarle a los creyentes, a los que participan de la celebración, que desarrollen en su vida esa experiencia. Yo no sé, William, si en su vida usted ha logrado experimentar ese sentimiento de decir usted, yo realmente he experimentado a Cristo resucitado. Claro que sí, padre, y es bien importante cuando pues nosotros también asistimos a la Eucaristía, pero no solamente los domingos, ¿no? Porque es que muchos esperamos a que sea el domingo, y tal vez muchos por trabajo, pero sí la idea es que podamos también, ojalá todos los días, dedicarle ese tiempo a Jesús, de que lo vayamos a visitar. A veces, ¿cuántos de pronto pasamos por el lado del templo parroquial, pero no nos acordamos que Él nos está esperando ahí a todos, ¿no? Ahí en el Santísimo también, para que pues hablemos con Él? Y es que a veces, padre,
también solamente nos esperamos a que sean esos momentos difíciles cuando nos acordamos de pedirle, ¿no? Pero en los momentos de que se nos dan las cosas, a veces hasta nos olvidamos de darle gracias a Dios y de irnos a arrodillar nuevamente ante Él por todo lo que nos está dando. Sí, qué pesar que eso suceda, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ese es el llamado que gracias a por medio de este programa se le pueden hacer a los televidentes, porque precisamente esa es la pregunta que en estos días ha resonado también en la liturgia de la palabra. El Señor pregunta, ¿y ustedes también se van a ir y me van a dejar? Era el domingo, en uno de los domingos del tiempo ordinario aparece esa frase de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes también se van a ir y me van a dejar solo? Y obviamente, pues aquella persona que siente en su corazón la fidelidad, ese amor exclusivo hacia Dios, pues va a estar ahí acompañándolo siempre hasta el último momento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también nos invita a que le reconozcamos en el rostro del hermano, aquella persona que está sufriendo. Así es, Padre. Bueno, y lo corrido de este año, pues la invitación a todos ustedes es también para que vivamos ese amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hablemos ahora, Padre, de la naturaleza que tienen los evangelios. Bien, William, ahí en la naturaleza nosotros vamos a tener en cuenta qué son los evangelios. Nosotros pues ya lo hemos dicho, pues los evangelios son, cualquier persona puede decir, pues es un conjunto de obras de 4 evangelistas, en el caso de los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, pero la naturaleza como tal de los evangelios es un conjunto de narraciones. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura? Un conjunto de narraciones, pero que tienen una característica importante. No solamente encuentra uno historias, de pronto las parábolas, sino que tienen algo que le da el sentido y el fundamento, y es el aspecto teológico. Es un conjunto de narraciones que presentan la historia de un grupo de discípulos junto con su maestro que experimentan a un Dios vivo, al Dios vivo de Israel. Esa es quizás la naturaleza central de los evangelios sinópticos, y es importante nosotros preguntarnos cuál es el núcleo central, y precisamente vamos nosotros a darnos cuenta que es la relación de Dios con el hombre. Jesucristo, ¿qué es lo que está buscando? Jesucristo lo que está buscando es entablar un puente entre Dios y los hombres. Bueno, pues hoy estamos en este momento, para todas las personas que están llegando a nuestro programa a esta hora, pues estamos hablando del origen de los evangelios. No se muevan, ya regresamos aquí a Conexión Vida.